que grabe automáticamente. Ahí sí. Gracias por avisar. Vale, entonces, ahora vamos a ver diseño factorial fraccionado, que este se origina más que nada como por problemas que suceden realmente, así como al momento de hacer análisis de datos o cosas así. Bueno, en realidad más que hacer análisis, en el momento de hacer el análisis, es en el momento de obtener esos datos. Porque sucede que, claro, no sé si uno, por ejemplo, está haciendo una investigación que puede ser muy grande, pero tal vez no tiene los medios para hacerlo, porque imagínate, estás haciendo la tesis y no tienes financiamiento en ese entonces no tienes como para hacer tanto experimento, vas a tener que reducir el número de experimentos. O si es que no, o si es que son cosas como muy difíciles y necesitan muchas personas y no existen tantas personas, o así. Que existan a veces motivos que te impidan hacer los que el diseño factorial te propone, que es 2 elevado al número de variables. Entonces bueno, se puede utilizar el diseño factorial fraccionado, que finalmente te reduce a la mitad el número de experimentos mínimos, que es igual de importante, sobre todo cuando ya tienes, por ejemplo, 5 variables, que serían 32 experimentos, y en vez de hacer 32, hace 16. Es una diferencia muy grande ya. Y luego está los otros criterios para ver la relevancia de los efectos, que uno de los que no vimos la semana pasada fue Pareto, que, bueno, en parte sí lo dije la semana pasada, que esta relevancia de los efectos se da principalmente porque hay como un teorema que dice de que del 80-20, donde te dice que al final el 20% de las variables, perdón, de los parámetros, te va a dar el 80% de la información. Y el otro 80% de los parámetros te aporta solamente el 20% de información. O sea que en realidad no es tan significativo. Entonces Pareto se agarra de eso y él hace que se puedan eliminar efectos. Y bueno, ahí después lo vamos a ver más en el ejercicio, pero justamente se hace un corte en el 80%, y todos los que estén al lado izquierdo de ese corte son relevantes, y los que estén al lado derecho son irrelevantes. Y luego está el último, que este es el más importante, que es ANOVA, el análisis de varianza, en donde se hace una ANOVA un poco diferente, porque, bueno, la ANOVA se ha ido como agrandando cada vez más a medida que pasa el ramo. A ver, esperen, que tengo una pregunta. Sí, sí, la voy a subir. De hecho, al igual que la semana pasada, voy a intentar subirla en cuanto termine la clase. O sea, la ayudantía, el ejercicio y el video. Eh, Como les venía diciendo, claro, que cada vez se ha ido agrandando más la Elanova, y ahora, claro, lo separamos por cada variable que nos va quedando, o sea, perdón, siempre digo variable, por cada parámetros que nos va quedando. Pero pasa que hay algo en general confunde y que de repente puede traer ciertas diferencias en los resultados. Es que pasa que el ANOVA se hace como uno de los últimos estudios de relevancia de los efectos. O sea, nosotros tenemos la gráfica de resultados, el intervalo de confianza, ahora vamos a ver Pareto, esta probabilidad normal. Tenemos esos 4 métodos, y luego con los efectos que se hayan quedado, que sigan siendo relevantes después de alguno de estos métodos, esos métodos que quedaron se pasan a la nueva. No todos, ¿vale? Entonces, si es que en un principio teníamos 8 parámetros, de los cuales solamente se pueden despreciar 7, porque el intercepto no se desprecia. Entonces, de esos 7 parámetros, primero eliminamos, nos quedan, digamos, 4
o 3, y luego esos 3 los llevamos a ANOVA, ¿ya? Ahí es importante no confundirse y no poner todos los parámetros originales, ¿ya? Y bueno, eso es ese es como el resumen que les puedo hacer ahora. Em, Aunque bueno, hay ciertas cosas puntuales, sobre todo en el ANOVA, en la forma de calcular la suma cuadrática de cada parámetro, que eso lo vamos a ir a ver en detalle, así que vamos con el ejercicio. ¿Ya? Si tienen alguna duda, me preguntan nomás en el chat o bueno, como quieran en realidad preguntar. El ejercicio de esta semana dice, para la recuperación de zinc se utiliza un sistema de flotación. El gerente de producción de la planta desea realizar pruebas con 3 variables: concentración de sulfato de cobre, concentración de xantato y pH, para determinar sus efectos e interacciones y determinar si se puede optimizar el proceso con los resultados obtenidos. La prueba consistió en 2 réplicas, las cuales se presentan a continuación. Ahí están las variables. Bueno, hay que normalizarlas, que eso ya lo habíamos visto la semana pasada, que básicamente los mínimos son -1 y los máximos son 1. Eh, Ahí están las réplicas y la matriz ordenada. Ojo con eso, que acuérdense que tiene que estar así, ordenadas como se tienen que poner para yates, ¿ya? Luego dice las preguntas, a ver, determinen los parámetros asociados a los efectos principales y combinados de su diseño factorial y plantee un modelo inicial, ¿ya? Ojo con esto también, que están los efectos principales y los combinados o secundarios también que se llaman. Los principales van a ser los que están solos, o sea, los parámetros que acompañan al A, B y C. Y los efectos combinados van a ser aquellos que tienen las combinaciones de esto. Entonces, el parámetro que acompaña a AB, a ABC y así, y a ABC. Y al BC. Luego nos preguntan por la significancia de cada parámetro usando un método cualitativo, ¿ya? En cualitativo está la gráfica de resultados. Y también se puede considerar como cualitativo lo que es el Pareto, ¿ya? Si bien hay que hacer ciertos cálculos, bueno, la gráfica de resultados igual, se puede considerar cualitativo, ¿ya? Luego están los métodos cuantitativos, que en este caso sería el intervalo de confianza. Ah, y otra cosa, en el cualitativo también se puede considerar la gráfica ¿cómo se llama? De probabilidad normal, donde había que tener una recta cercana al cero y todos esos que están en la recta son eliminados. Luego que ya vemos esto, con todos los parámetros. Luego con esto el método cuantitativo también se estudian con todos los parámetros posibles, los 7 en este caso. Luego aquí con los que eliminamos en ambas, nos metemos a ANOVA y nos pregunta cuáles son no significativos y ahí hay que proponer el modelo final, ¿vale? Nos dicen que nos pongamos en unidades de ingeniería, pero eso en realidad al final es devolver a lo que estaba antes normalizado, ¿ya? Eh, Luego dice, compruebe mediante algún parámetro estadístico lo obtenido en D, ¿ya? Que algún parámetro estadístico es lo que vimos para el certamen 2 cuando eran modelos lineales o no lineales, pero de una sola variable independiente, ¿ya? Entonces ahí puede ser el error cuadrático medio, puede ser el R cuadrado, o así, ¿ya? Entonces, en este caso conviene estudiarlo bajo el R cuadrado, que es lo que siempre van a preguntar en realidad. Y luego nos metimos con diseño factorial, que en realidad diseño factorial es más como por concepto, como el cómo se estudia. Como que nunca
al menos el profe como que nunca se mete mucho más allá en modelar algo con el diseño factorial, porque la gracia de esto es que nosotros lo calculamos el modelo fraccional, o sea, factorial normal, y luego lo fraccionamos solamente al momento de tener los efectos y saber cuáles efectos no se confunden con otros. Entonces, eh, claro, porque no sé si el profe le explicó eso, si tienen alguna duda con eso de la confusión. ¿Qué pasa? Que van a haber algunos efectos que van a ser muy significativos para el modelo, que son este 20% que yo les decía. Y los otros efectos, los que no son importantes, se van a confundir con estos que sí son importantes. Entonces ahí se habla de confusión y por eso es que no es necesario hacer todos los experimentos para obtener un modelo bastante parecido en realidad. Y luego se refiere a qué generador seleccionaría. Es porque, me imagino que el profe le dijo de que en general el parámetro ABC es como el menos significativo, pero no siempre es así, en realidad. Y vamos a verlo ahora en el ejercicio, de hecho. Entonces, hay que averiguar, según lo que ya obtuvimos antes sobre esto, ya sabemos cuáles parámetros eh, cuáles son significativos y cuáles no son significativos. Entonces, bajo eso vamos a ir multiplicándolos por el generador y ahí vamos a obtener las confusiones. Y según cuál es el generador, se van a obtener diferentes confusiones. Entonces, tenemos que lograr hacer que las parejas de confusiones sean uno que sea significativo y uno que sea no significativo. ¿Vale? Esa es la idea de buscar esto. De repente pueden haber más de un método, o sea, más de un generador que sirva, pero en realidad la mayoría de las veces va a ser solamente uno. Hay que tener ojo al buscarlo. Eh, Luego está, bueno, determina las condiciones óptimas de operación del proceso, que eso lo vamos a saber en realidad al principio, porque solamente viendo como los resultados, en este caso los promedios de ambas cosas, vamos a poder saber cuál es el óptimo, cuál va a tener el mayor resultado de esto. Pero ojo que esto igual hay que llevarlo a la realidad. O sea, aquí, por ejemplo, dice determinar si se puede optimizar el proceso. Entonces, al final, como que esto nos va a medir la recuperación de cierta planta. A ver, dice... bueno, no dice mucho aquí en realidad. La recuperación de zinc. Entonces, esto va a graficar cuánto zinc se recupera. Entonces, la idea es que sea mayor. Entonces, por eso el valor óptimo, o sea, las condiciones óptimas va a ser cuando estos valores sean los mayores. No así cuando quieres que tenga, no sé, el menor porcentaje. Y esto sean porcentajes, entonces el valor menor va a ser el de las condiciones óptimas. Es solamente esa observación de que hay que tener cuidado en ese sentido, ¿ya? Entonces, vamos a hacer lo primero sobre el diseño factorial. A ver, me avisan si es que no estoy compartiendo el Excel, ahora lo estoy... Acá está. Ya. Eso me- Entonces, tenemos ahí, bueno, yo ya lo normalicé ya. Y lo que hay que hacer primero entonces va a ser el hidromedio. Sería el promedio de estos dos y así para cada fila. Aquí podría ser perfectamente Pareto, o sea, perdón, en aquel Pareto, Yates, y calcular los efectos y el valor. Pero voy a utilizar el otro método porque así puedo directamente calcular el intervalo de confianza que va a ser el método cuantitativo que yo voy a usar.
¿ya? El método cualitativo, como ven acá, va a ser el diagrama de Pareto porque no lo habíamos visto la semana pasada. Entonces, unidad A, B, C, A, B, A, C, B, C y A, B, C, todos los parámetros. Y entonces aquí, este es A, B, C. Este va a ser A por B, va a ser A por C, B por C y A por B por C. Y la semana pasada lo que hice fue multiplicar al tiro aquí por el I promedio. Va a quedar exactamente igual, ¿vale? Va a ser de cualquiera de las dos formas. Porque aquí lo tengo así como 1 y menos 1, pero luego acá abajo pongo suma de producto. Entonces al final se me multiplica esta columna con esta columna de acá. Y ahora tengo que poner F4, F4, y ahí me queda así. Entonces ahí está todo multiplicado, sumado, y me queda así. ¿Ya? Me dicen si no están siguiendo cosas así, si se perdieron. Aquí este también debería ser sumado. Ahí sí. Porque este sería nuestro beta 0. ¿Ya? Y luego esto se divide por 8. Esto nos va a dar, bueno, nuestro valor. El valor del parámetro. Y luego acá vamos a tener el efecto que es esto por 2. Entonces esto nos queda así. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos, esto es lo que estábamos buscando. Eso de aquí. Que, bueno, esto va a ser esto de acá. Beta 0. ¿Ya? Entonces luego nos preguntaban sobre proponer un modelo, que bueno, aquí no es necesario escribirlo, pero va a ser eh, algo así como I es igual beta 0 más beta 1 por A más beta 2 por B más así, beta 3 por C. Porque hay que, no hay que confundirse con que el parámetro en realidad se llama A, porque este parámetro que nosotros definimos aquí por A, en realidad es el parámetro que acompaña a la variable A, porque A es la variable y B y C también. Entonces, por eso es que los pongo acá como beta 2 beta 3 y así. Entonces, estos valores al final son beta 0 1 2 3 y así, para allá. ¿Ya? Entonces, algo así sería el parámetro. Em, Luego de esto de proponer modelo, nos preguntaban sobre algún criterio para ver la relevancia de los efectos cualitativo y otro cuantitativo. Ya el primero voy a hacer el cualitativo aquí de Pareto. Que, a ver, esto de acá, a ver, lo voy a copiar aquí. Voy a haber copiado el otro tiro. Ah, este no se copió. Bueno, este de aquí, que es el beta 0, este no se pone acá en Pareto porque, como le decía antes, el intercepto nunca se puede eliminar en ninguno de los criterios. Aparte de que en Pareto en particular va a estorbar porque si se fija en el valor del intercepto en comparación con el resto es muy grande. Entonces,
Entonces es tan grande que el Oye, 80% Claudio, va a ser cubierto solamente por ese valor. El Claudio, efecto va a ser esto por 2. aló. Y esto es el efecto del valor absoluto. Porque en Pareto lo que hay que hacer al final va a ser que hay que ordenarlos de mayor a menor, pero en valor absoluto, porque en realidad queremos ver justamente eso. O sea, como que, digamos que al estudiar el efecto del parámetro que acompaña a A, entonces si ese fuera, por ejemplo, 2 significa que por cada unidad que A aumente, en realidad en el modelo va a aumentar 2 veces. Dime, Sebastián. ¿Me podía escuchar o no? ¿Me escucha ahí? Ah, Oh, estaba con el audio apagado. En volar alguien me había preguntado antes. ¿me Eh, escucha ahí o no? sí, ahora sí. Ya bueno, pensé que era mi micrófono. No, lo Es siento. que la parte de arriba, cuando calculaste suma, valor y Eh, efecto, ya entiendo que la suma, eso es la suma producto de las i la que suma. obtuviste. Ya. ¿Esto tú me estás preguntando? Sí, y los de abajo igual. Estos dos. A ver. Es que pasa que, bueno, en este en particular, la suma es de todos estos valores que están acá, de los i promedio. En esta yo le puse suma producto, porque en realidad es una forma de tenerlo solamente como que aquí les puse solamente como normalizados, -1 y 1, y luego lo multipliqué. Como procesar el suma producto porque lo multipliqué y es como que en esta parte hubiera un -61,5, 57, -48,5, y luego todos se sumaban, ¿vale? Y luego, Ya, ¿y eso que estáis haciendo ahí es el algoritmo de Yates o es otra no, cosa? no, este es otra forma de calcular el diseño factorial. Ya. Pueden hacerlo con cualquiera de las dos formas en realidad. No hay, como que en realidad con Yate sale mucho más fácil. Es solamente que, al menos a mí, me parece más cómodo escribirlo así para luego hacer el parte del efecto, o sea, perdón, del intervalo de confianza, hacerlo como más cómodo. Ujú. ¿Por qué el profe no les pasa esta forma así? No, es que yo pensé que estaba haciendo el algoritmo de Yates. Entonces, estaba leyendo mi cuaderno, por ejemplo, y a lo que tú le pusiste es que era suma, el profe le llama contraste. Y después calcula el efecto como ese valor, pero partido en 2n. Y después calcula el valor del parámetro como el efecto en partido en 2. Claro. Es que, Y mira, aquí tú estabas multiplicando, entonces pensé que era, no sé si era el mismo en realidad. es que Yates se llega a los mismos resultados, pero de un camino súper distinto. Porque Yates, por ejemplo, es con esto, con las columnas, que de cada columna es la cantidad de variables. Entonces, como tenemos 3 variables, tiene que haber un, dos, tres, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, está, la primera sería el promedio, la primera más la segunda. La segunda sería esta más esta de acá. Y así vamos. La quinta con la sexta y la sexta más la séptima. O sea, perdón, la séptima más la octava. Y luego en la segunda parte de esto sería las restas. Ahora esto menos esto y así. Y así lo voy a hacer y va a dar exactamente el mismo resultado. Entonces luego esto se toma todo, se repite para acá. Ah, pero aquí me va a aparecer un error.
Voy a tener que hacerlo de nuevo acá. Pero, y entonces lo que estaba haciendo a la izquierda es como el camino largo, antes de ver yates, ¿o no? Sí, es como un camino largo en realidad. Es que en realidad son otras formas nomás de hacerlo. Como que no podría decir que hay una mejor que otra. Ya, gracias. Y aquí, claro, entonces luego va así. Y aquí, claro, aquí está la donde se divide. Esto se divide por 8 que este sería como el contraste en realidad. Y aquí, si te das cuenta, al dividirlo por 8 te da lo mismo, el valor. Y luego lo multiplicas por, o sea, o puedes multiplicarlo en este caso por 4 y ahí te da el efecto. Pero luego esto, perdón, aquí, esto lo multiplicas por 2 y te da, aquí sería el valor, y este sería el efecto. Siempre el efecto es mayor que el valor. Ya, por si se le olvida cuál es cuál. No sé si ahí te quedó más o menos claro, o esto no lo habían visto, no sé si el resto sabe si lo habían visto o no. Sí, sí lo habíamos visto. ¿Sí? Ah, ya. Pero bueno, si no te quedó tan claro, después eh, me preguntas así como cuando te surja de nuevo la duda. Bueno, Gracias. con respecto a... Hoy me sale que se me va a cortar. Qué raro. Pero bueno, el diagrama de Paretos... Una duda, no tiene que coincidir el parámetro con el valor cuando... eh, ¿de cuál estaba hablando? Ah, sí, en esto. Sí, es verdad porque acá no borré estos que estaban aquí. En realidad estos estaban puestos. Sí, muchas gracias. Creo que se me va a cortar en 10 minutos, o al menos esto me avisó. Aunque igual es raro porque supuestamente tenía ahora la licencia de Zoom. Pero cualquier cosa ingresan al mismo link y seguimos, ¿vale? Sí, le venía diciendo de que el método cualitativo va a ser esto primero ordenado en valor absoluto. Y de aquí, este tiene que estar ordenado. Mm, Le ponen ampliar selección para que se vayan todos juntos. Ah, no, aquí era de mayor a menor. Ahí sí. Entonces, luego de esto lo suman todos para sacar el porcentaje de cada uno, cuánto cubren cada efecto. Y ahí lo van a tener, y aquí después suman va a ser como el acumulado. Es ahí. Y tienen hasta 1. Entonces esto lo grafican, el parámetro con el porcentaje, perdón, en esta de tabla, acá, y ahí tienen. ¿Vale? Y luego si es que grafican esto también tienen que graficarla. Seleccionan todo esto nomás, eso lo dejan así, y luego se van a cambiar tipo de gráfico, le ponen combinado y a este le ponen eje secundario. Y ahí le va a quedar.
Entonces, por un lado tenemos la barra con la frecuencia y en esta con la frecuencia acumulada. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer para Pareto, como yo le decía, era que solamente el 80%, o sea, el 20% mayor de los datos va a ser el importante. Entonces, claro, lo que se tendría que hacer sería como ver dónde está el 80%, que en este caso, ahí me equivoqué. Ya no lo puedo mover. Entonces, ahí más o menos. Y luego otra más. Tendrían hasta ahí más o menos. Y la idea sería que, claro, estos son los importantes y estos son los que se pueden descartar. ¿Ya? Entonces, todos estos de acá, se pueden descartar. ¿Vale? Luego, por otro lado, está el análisis cuantitativo. Que en el análisis cuantitativo va a ser, como yo le había dicho ya, eh, va a ser con el intervalo de confianza. Para esto primero tenemos que calcular la suma cuadrada, que era igual que lo habíamos hecho cuando íbamos en la Nova Love, que era esto menos el promedio y esto al cuadrado. Y así con el siguiente. Esto menos el promedio y al cuadrado. Ya, entonces vamos a tener así y así para cada uno. Y luego la suma de estos. La suma. Y vamos a tener la varianza. Porque en realidad lo que estamos haciendo acá es definir la varianza de los experimentos. Entonces vamos a tener que dividir esto en 16. A ver, no, en 8. En el número de. En el factorial. A ver. Mm, sí. Y después la desviación estándar, que va a ser la raíz de este valor acá. Y esto lo hacemos para tener el error del intervalo de confianza. Porque además de esto vamos a tener que tener la t de student, que la t va a ser de 0,05 y con 8 grados de libertad, porque también es con el factorial. Entonces aquí vamos a tener inversa de t, dos colas, 0,05 y 8. ¿Vale? Y ahí tenemos eso. Entonces nuestro error va a ser la t de student por la desviación estándar dividido por la raíz de n, que n va a ser el número de experimentos. Entonces va a ser todo esto. Ahí me faltó contar. Ahí, contar y la raíz de eso. Y ahí me da un error de 1,06. Entonces con eso, ya, mínimo y máximo. Bueno, este no importa mucho en realidad. Este va a ser el efecto menos el error. Y este va a ser el efecto más el error. Y luego todos esos se tiran. Ya.
Y ahí tenemos, lo que tenemos que comprobar en este caso del intervalo de confianza era igual que para el certamen 2 que para el intervalo de confianza de los parámetros. Que pasaba que cuando tenían, que pasaban por cero o eran demasiado cercanos a cero, se podían eliminar, porque significaba que en algún momento se iban a invalidar, ¿ya? En este caso, es muy cercano a cero, entonces al igual que este que está acá, entonces eso se pueden eliminar por esa condición, pero este, por ejemplo, de por sí ya pasa por el cero, entonces esos tres se pueden eliminar perfectamente, ¿vale? Entonces, ahí nos quedaría, a diferencia de este método, de este método, sí nos quedaría el AC, aquí, ¿ya? Por eso es importante ver diferentes métodos de relevancia. Creo que me queda un minuto, así que se me va a cortar en cualquier segundo en realidad. Oye, ¿y alguno de esos es más importante? De estos no, pero yo diría que hacer alguno de estos, luego hacer el de probabilidad normal y luego tirarse con ANOVA. El ANOVA siempre lo tienen que hacer al final. Y sí o sí. Mm, Tengo una duda. Dime. Es que ese método de intervalo de confianza, como tú lo mostraste, creo que no lo hemos visto en clase como el error más el efecto. El ¿Ya? profe creo que dijo que no lo iba a ver, la clase pasada. Ah, bueno, bueno, no sé si en volar si ya no lo vieron hoy día, entonces no entra eso. Pero les vieron